Bienvenidos y bienvenidas a todos al primer capítulo de la secta sagánica. De verdad, un gran placer estar acá. Y estamos con Anita Eisenberg para este primer capítulo, profesora de biología y aracnóloga. Y bueno, ella nos va a contar mucho más. Este podcast me gustaría introducirlo según del podcast antes de empezar con la charla. Como le comentaba a Anita, es un podcast que va a centrarse sobre la divulgación de argumentos científicos y de la manera en la cual la ciencia se enfoca sobre los varios problemas y las cuestiones y el mundo que nos rodea en general, de todas maneras. En este primer capítulo vamos a hablar sobre todo de arañas. Estamos acá rodeados, vimos antes un experimento, le voy a poner la clip en el video. Y bueno, pero antes de todo me gustaría que te presentes y que nos cuentes cuál es tu campo de trabajo y de estudio. Bueno, muchas gracias por acercarte antes que nada. Mi nombre es Anita Eisenberg. Bueno, yo soy responsable del laboratorio, el Departamento de Ecología y Biología Evolutiva del Instituto Clemente Estable. Y bueno, y trabajo sobre todo en lo que es responder a preguntas relacionadas con el comportamiento animal, con la ecología y la evolución, utilizando como modelos los artrópodos y en particular los arácnidos temidos y con sentimientos negativos de parte de muchas personas, pero ojalá los podamos convencer de que está bueno conocerlos y es necesario también. Bueno, para eso estamos también. Y justamente antes de entrar en el argumento, me gustaría que nos contara cómo y por qué te acercaste en general a la biología, en el específico a eso tipo de animales. Bueno, bien, yo soy de esas personas que le gustan muchas cosas, hacer muchas cosas diferentes. Vengo de una familia que éramos muchos hermanos y con dos padres y que incentivaban mucho el salir a explorar la naturaleza. Recorrimos todo el país de niños, subidos a una camioneta, parando, nos tomamos el tiempo para mirar las plantas, los animales. Y me gustaban todos los animales, nada en particular con las arañas. Y llegué a las arañas un poquito de casualidad, o no. Al día de hoy miro para atrás y digo, bueno, en realidad no sé si es tan casualidad. Como te digo, me gustaba mucho estar en la naturaleza y no tenía muy claro qué profesión seguir, a qué me iba a dedicar. Llegué un poco con esa incertidumbre a Facultad de Ciencias de aquí en Uruguay y empecé a hacer bioquímica, llegué hasta el último año y cuando estaba en el último año dije, pero en realidad a mí me gustan los animales y me gusta estar al aire libre y no sé si esto es lo mejor. Ahí justo me cuadró de que me fui a hacer un voluntariado a Costa Rica. Es muy natural, me dicen, ¿no? Sí, todo. Me cuadró, en realidad busqué por todo lo que es ese país, que es un país en el cual hay unas playas hermosas. A mí siempre me gustó mucho todo lo que es la playa, la costa, los deportes del agua, bueno. De hecho, escribiste un libro también sobre, sí, ¿no? Y bueno, y allá fui a trabajar en una playa de anidación de la tortuga siete quillas, una tortuga gigante, enorme, espectacular. Y cuando volví de ahí dije, en realidad me quiero dedicar a la biología. Y empecé, bueno, revalidé las materias en Facultad de Ciencias, hice biología y al último año uno tiene que hacer una pasantía en un laboratorio para licenciarte. Okay. Y no había nadie que me orientara en tortugas marinas, sí, nos empezamos a juntar un grupo de gente que había estado trabajando en playas de anidación de tortugas en diversas partes del mundo y creamos una ONG que se llama Carumbé, que trabaja en la conservación de tortugas marinas. Que sigue activa. Sí, sigue activa hasta el día de hoy. Pero claro, para hacer esa pasantía final, no. Y me gustaban los primates, pero decía, no, a su vez en cautiverio no me llama mucho para estudiar estos animales. Y ahí fue justo que fue un profesor a dar una clase, que era un investigador, Fernando Costa, de aquí del Clemente Estable, y con todos los experimentos alucinantes y súper elegantes que hacía con las arañas, yo dije, yo quiero hacer eso. Y me acerqué a hablar con él, me aceptó, y no me fui nunca más. Esto te estoy hablando que fue en el 2000,
2001. Así que Uruguay tiene como trayectoria en el estudio de las arañas en Mucho. específico. Tiene una trayectoria muy larga y muy reconocida internacionalmente en eso. Y a su vez hay un grupo muy grande de aracnólogos, somos alrededor de 30 investigadores de diversas áreas, ¿no? Que estudian evolución, ecología, taxonomía, identifican especies, comportamiento, desde con diversas miradas que se dedican a estudiar a los arácnidos, lo cual te da un montón de posibilidades, porque podemos trabajar en conjunto bajo diferentes miradas y se hace muy, muy, Claro. muy rico. Y eso deriva, o sea, eso deriva del hecho de que en Uruguay hay particularmente tantas especies o simplemente un poco casualidad que Uruguay termina un poco... Yo creo que en Uruguay al día de hoy se considera, bueno, hay 200 y algo de especies citadas, de arañas concretamente, pero se supone que hay varias que están en proceso de identificación, habría alrededor de 400 y algo y posiblemente muchas más, hay mucho por descubrir. Y eso es algo que también hacen que sea un modelo muy atractivo. Sobre por qué hay tanto, yo creo que tiene que ver con esa capacidad educativa que tuvieron los primeros, los pioneros, porque han generado un grupo muy grande, formado un grupo muy grande que trabaja en conjunto y eso no es algo menor. Claro. Y los primeros, ¿por qué? Quizá un poco de casualidad. Y bueno, sí, puede ser una persona particularmente carismática quizás en el atraer a su campo. Ni que hablar. Y los arácnidos tienen un montón de cosas que los hacen muy atractivos. Yo sé de que uno los asocia con películas de terror, con lugares oscuros, etcétera, etcétera. Spider-Man. Es cierto, con Spider-Man, pero ahí podría ser una visión más positiva. Sí. Pero tienen un montón de cosas que los hacen muy atractivos también, hasta eso de rebeldía. Uno siente que está trabajando con animales que son rechazados y eso genera empatía también. Hemos encontrado que para trabajar en escuelas y en liceos son animales muy atractivos para el público infantil juvenil, justamente por eso, porque son medios en los oscuros. Sí, oscuros. Y yo que vengo también de una adolescencia que fue muy asociada a la música, muy rockera, de escuchar rock pesado y mucha rebeldía, creo que también tiene que ver con que uno después decida... un tatuaje también motivo de las telarañas. Ahí está. Tienen como esa rebeldía que también por ese lado creo que resultan atractivas. Bueno, una de las preguntas justamente que te quería hacer era ¿qué le consideras atractiva a las arañas? Pero te lo formulo de una manera un poco distinta. Muchas veces la persona muy ignorante en este campo, como puedo ser yo también, no, y como yo también, todos. En el sentido de que quizás tendemos, la persona que no tiene una formación en la manera de pensar un poco a nivel biológico más estricto, de confundir un poco insectos, arañas y cuál es no bien la diferencia entre los insectos y las arañas, pero las características particulares de las arañas, como qué es que distingue las arañas de las otras familias. Ahí está. Bueno, esto llevaría mucho tiempo explicando en detalle, pero claro, algo que podemos ver todos es de que, bueno, en general las arañas tienen 8 patas, a no ser de que hayan perdido alguna, que también les pasa y la pueden regenerar en muchos casos si la pierden cuando en etapas como juveniles. Las arañas mudan para crecer, cambian toda su piel, tienen esqueleto... a diferencia de nosotros, que nuestro esqueleto va del lado de adentro, tienen esqueleto exterior, entonces para crecer tienen que desprenderse de esa piel y de abajo surge una nueva. Tienen patas articuladas, tienen quelíceros, en los cuales hay conductos por los cuales se inyectan el veneno. En general, las arañas todas tienen veneno, pero muy pocas tienen veneno potencialmente peligroso para nosotros los humanos. En lo que respecta a los ojos, pueden tener, en general tienen 8 ojos, pero hay entre 6 y 8 ojos. Algunas hacen telas para capturar a sus presas, pero otras no. Son capaces de hacer cosas increíbles y allí voy porque a mí me resultan tan alucinantes. Son capaces de generar, bueno, esas construcciones súper elaboradas que son las telas con su seda,
que es proteica y que tiene un montón de propiedades que aún están empezando a ser investigadas, que se han utilizado para elaborar hilos de paracaídas, cirugías para el corazón, para que tengas idea, que se cree que pueden tener propiedades antibióticas también. Son como unas arquitectas formidables. Son capaces de caminar sobre el agua, son capaces de nadar y bucear por debajo del agua, son capaces de volar sin tener alas. Nosotros a veces te debe haber pasado que en una tarde de verano, así, cuando hay una brisita, ves a veces hilos de seda en el hilo. Sí. Esas son arañas pequeñas que se están dispersando, alejando de su lugar natal, digamos. Bueno, un poco ahí como Spider-Man. Sí, claro. No quiero bajar, pero... Y claro, y son a su vez, se alimentan de insectos que muchas veces son molestos para nosotros los humanos, que inclusive en algunos casos son plaga y son capaces de controlar, no exterminar, pero sí controlar las poblaciones de dichos insectos. Y son insecticidas naturales, gratuitos, y como te digo, muy pocas especies nos pueden generar un daño real. Entonces, todo eso hace que son modelos súper interesantes. Por otra parte, tenés desde arañas que son extremadamente solitarias y caníbales sexuales, como se sabe, arañas que durante el apareamiento la hembra consume al macho, y aquí en Uruguay de hecho tenemos también lo inverso, que hay machos que son capaces de consumir a la hembra durante el apareamiento, hasta especies que son subsociales o hasta sociales, que capturan en conjunto algo parecido a un hormiguero y reparten el alimento. Entonces tenés como tanta variedad en estrategias que son maravillosas e increíbles, y realmente estéticamente, si uno lo mira en detalle bajo una lupa y ve los ojos, las coloraciones que tienen, son como joyas vivas. Entonces todo eso las hace súper atractivas. Y más para quienes trabajamos en comportamiento. Bueno, y ahora estaba mirando justamente un experimento que estaban haciendo acá en el laboratorio. Y bueno, me gusta preguntarte exactamente qué haces concretamente, qué tipo de trabajo hacen concretamente en todos los días. Trabajamos tanto en el campo como en el laboratorio. Hay mucho trabajo de campo que la verdad que nos encanta, de ir a lugares y hacer experimentos en el propio lugar donde uno encuentra a estas especies. Y también las arácnidos tienen eso de que responden bien a las condiciones del laboratorio, que para quienes trabajamos tanto en comportamiento como en evolución, eso es muy importante, responden bien. Uno con arañas puede hacer cosas que con un elefante o un tigre jamás podría hacer en el laboratorio. De hecho, uno puede criar animales desde la bolsa de huevos que pone la madre, que nacen, hasta que mueren en el laboratorio, hacerle un seguimiento, seguir muchas generaciones. Claro. Eso por un lado. Podés ver experimentos de reproducción replicando las condiciones, por supuesto, que se hacen que se dan en la naturaleza, y responde bien, cortejan, se aparean, tienen hijos, todo en condiciones de laboratorio. Entonces muchas veces uno puede modificar cierta parte de los patrones y ver cómo responden a ese cambio que uno le genera. Como te digo, parte del tiempo es salir a buscar animales. En el caso nuestro, mucho se da buscarlos en la noche, porque son animales que en general están activos durante la noche. Y en el caso particular de las arañas lobo, que es con las que yo más trabajo, que son estas arañas errantes, las vamos a capturar de noche con linterna minero. Porque bueno, tienen una capa reflectora en el fondo de algunos de sus ojos que nos permiten verlas a una distancia de muchos metros, y se hace muy fácil encontrarlas, a pesar de su coloración. Y uno ve como brillo como si fueran estrellas, que también varía de acuerdo a qué especie es. Entonces, podés saber, allá hay una araña y el por ello. Y bueno, y trabajamos en el laboratorio poniendo a prueba preguntas que se nos ocurren con respecto a comportamientos variados. Aquí en el laboratorio concretamente trabajamos mucho en comportamiento reproductivo, en poner a prueba hipótesis relacionadas con la evolución de las estrategias reproductivas en estos bichos. Particularmente, en mi caso,
siempre desde estudiante me interesó mucho. Uno leía en facultad esos libros que te hablan siempre de los machos compitiendo por las hembras, peleando los venados Sí. con las astas, y que la hembra como que decidía en base a lo que el resultado Como de dicha pasiva. pelea. Sí, se habla e inclusive encontrás hembras pasivas, los comentarios así, ¿te va la hembra? Bueno, acepta, de acuerdo. Y ya se sabe desde varias décadas para acá que esto está lejos de ser así y que las hembras son decisivas en todo lo que es la reproducción y tienen muchos mecanismos, ya sea antes de aceptar un apareamiento, durante o después, para decidir si un apareamiento prospera o no y si ese va a ser el padre de su progenie. Bueno, en el experimento que estaban haciendo en este Por momento. ejemplo, ahí está, las hembras eligen y deciden mucho. Y entonces mostrar esa gran actividad y esa preponderancia del comportamiento femenino en este y extrapolarlo a otras especies ha sido algo que siempre me cautivó mucho desde estudiante. Claro. Porque es realmente reivindicar el papel ese que históricamente ha sido dejado atrás. Creo que entre otras cosas porque muchos de los científicos eran hombres. Bueno, sí, Y sí, posiblemente. bueno, ya que antes de, decimos, cerrando esa última pregunta, le cuento brevemente el experimento que vimos. Dale. Si él intenta A contarlo ver, yo y dale. intentaron dormir una araña hembra para ver si el macho, después de haberle hecho dejar una seda con hormonas, para ver si el macho seguía siendo estimulado al apareamiento. Exactamente. Porque las arañas en general, casi todas tienen lo que se llama cortejo multimodal, de muchas formas. ¿Qué quiere decir? Que alternan, o sea, libero una señal química como si fuera un perfume, realizo vibraciones en el piso que se transmiten señales sísmicas, levanto las patas y le doy señales visuales. Son como la utilización de muchas señales al mismo tiempo por diversos canales. Y entonces justamente lo que quieren saber es si ese macho para encontrar a la hembra y aparearse precisa de esa respuesta femenina por parte de todos esos canales. Porque es comunicación, el cortejo es comunicación, no deja de ser, eso en todo el reino animal. Y es el macho que levanta las patas y la hembra que responde o no a su llamado, la hembra que lo llama, lo orienta y se pone en una posición determinada. Entonces, lo que quieren ver estos investigadores, y es parte de una tesis de maestría de Paulina Pintos, es justamente eso, cuáles de estas señales son necesarias para que los machos se apareen. Y bueno, y volviendo a la última afirmación que hiciste, me gustaría saber justamente tu experiencia como mujer en el mundo de la ciencia, si tuviste algún tipo de problemas o encontraste prejuicios o eso, básicamente. Sí, y sí. Bueno. Pero no solamente en la ciencia, sino que esos prejuicios existen, están inmersos y arraigados de la sociedad, ¿no? Ni que hablar. Sí. Están inmersos en todo y la ciencia no es una excepción. Muchas veces, claro, todo el tema de ir al campo, una mujer, a la gente le resulta llamativo y hasta raro y hasta peligroso. A veces te preguntan, ay, ¿no tenés miedo de trabajar con arañas? Primero que en general se considera que socialmente las mujeres somos más miedosas a este tipo de animalillos, lo cual es falso, porque en este laboratorio, por ejemplo, somos una amplia mayoría de mujeres. Un hombre, cuando son los valientes. Son muy pocos los valientes, ahí está. Hasta el trabajo de campo, de estar en una playa o en la selva o en el desierto buscando animales de noche. Y a mí me pasa que al contrario, como que me siento muy segura en esos lugares. Me siento más insegura a veces en la ciudad que en esos lugares. Por supuesto. Me siento como abrazada por la naturaleza, me pasa eso. Y sí, el prejuicio existe y es real. Y a pesar de que somos muchas las mujeres que nos dedicamos a la ciencia en Uruguay, todavía son muy pocas las que llegan a acceder a cargos de responsabilidad máxima, estar a cargo del laboratorio, estar en la toma de decisiones en tribunales, jurados, etc. Eso es un largo camino, pero lo que sí uno ve es de que se está hablando mucho más al respecto. Y no solamente a nivel de
de universidades e instituciones científicas, lo cual no deja de ser muy importante, sino a nivel hasta inicial en las escuelas y liceos, porque sabemos de lo importante que es para motivar e inspirar hacia la búsqueda de vocaciones en general, lo importante que es conocer a referentes Claro. en esas temáticas. Sí. Es absolutamente necesario. Ahora, de nada sirve tampoco inspirar y motivar si después no hay políticas que permitan que realmente esa gente se realice y se desarrolle en lo que eligió. Es como un... Y tampoco la política sin que cambie la cabeza. Exactamente. Por supuesto. Bueno, una pregunta curiosa que se me vino. Leí un artículo de esto muy dudoso, para nada científico, de lo que dicen que mientras que dormimos no comimos a veces arañas. No. Es una mentira. Digo, podemos comer arañas tanto como mosquitos, moscas o cualquier otra cosa. No, algo que han promovido estas películas, ¿viste? Como Aracnofobia. Sí, Aracnofobia, Aracataque, yo me acuerdo, una pero muy vieja. No, pero después hay una que tiene un montón de errores que creo que se llama Aracnofobia, que es con las tarántulas que aparecen colgando de telas, que está, bueno, evidentemente que hasta yo sé que no. Han inculcado en la gente, en el público general, también eso como miedo a estos animales que en general, como te digo, son muy poquitos los que realmente nos pueden generar peligro, no tienen ninguna intención de venir evidentemente a atacarnos, ni a meterse en nuestras bocas, ni a... Claro. No tiene sentido, nosotros no somos presas potenciales para estos bichitos y de hecho posiblemente debemos ser de los enemigos más acérrimos del ser humano. Claro, quizás de hecho si nos muerden porque no nos reconocen, se suben claro, a movernos. Si los casos cuando hay accidentes es por error, que por ejemplo se mete en un zapato o en algo que uno no movió por detrás de un mueble que uno no mueve por mucho tiempo y presionas al animal y ahí. Claro. Pero en realidad, y caso demostrado grave aquí en Uruguay por accidente con arañas, son muy pocos y de hace muchos años ya. Realmente son muy puntuales y hay exclusivamente 2 especies potencialmente peligrosas para los humanos aquí en nuestro país. ¿Qué son? Que son la araña homicida, que es muy simpática a pesar de su nombre. No, es súper tímida, anda en lugares que uno no mueve, anda dentro de las construcciones y es muy raro tener un accidente. Y la otra es la viuda negra, famosa, que esa en nuestro país en general está siempre en el exterior, en el campo, en zonas de sierras, contra alambrados, pero realmente es muy difícil tener un accidente. Muy bien. Y bueno, una otra pregunta, justamente que quería preguntarte era si podías hacer un poco una panorámica de las arañas en Uruguay en general, qué tipo de especies hay. Justamente ya no dijiste que hay mortales, pero ¿cuántas especies hay? ¿De qué tipo? Bueno, como te decía, al día de hoy hay oficialmente unas 200 y algo. Hay un grupo de taxónomos que está trabajando como muy intensamente en describir especies nuevas. Cada año se describen varias especies nuevas para el país y para el mundo también. Que tiene que ser difícil también porque se habla de detalles. Es un trabajo como muy valioso y muy poco valorado a su vez, el de los taxónomos, el de esos científicos que se dedican a identificar especies. Es un trabajo de muchas horas debajo de una lupa, buscando detalles que hagan que distingan a una especie de la otra. Que no sea una característica del individuo. Sí, y es una preocupación como muy grande lo que está pasando porque esa falta de reconocimiento está llevando a que menos personas se acerquen a ese tipo de profesión que es tan necesaria. Es tan necesaria porque lo que se está ocurriendo al día de hoy es que hay muchas especies que se considera que se están extinguiendo antes de haber sido descritas. Claro. Y esto ocurre con especies dentro de diversos grupos animales, pero particularmente salió un estudio hace relativamente poco en una revista internacional que mostraba eso, cómo hay ciertos grupos de animales en los cuales hay un gran debe y que se precisa de más gente que se dedique a investigar, y uno de estos grupos son los arañas. Los arañas y los insectos son de los grupos que están como más poco
menos estudiados a nivel mundial. internacional. Claro, y que son muy diversos, además, en número de especies. Y imagino que también, como se dice, muchas veces se dice de las abejas que tienen una función muy claro. puntual. Las arañas, se sabe que seguramente cumplirán una función, pero se sabe cuál es, cuáles serían, por ejemplo, si habría consecuencias, por ejemplo, si mañana desaparecieran arañas. Sí. Bueno, son carnívoros, son predadores top dentro de lo que es un pequeño mundo y por lo tanto son tan necesarios como eso, de que controlan los niveles Claro. inferiores. Eso por un lado. Por otro lado, más allá de su característica de carnívoros tops y eso, cada especie animal tiene una función determinada en el ecosistema. Más allá de que sea útil o no para nosotros los humanos. Entonces la desaparición de cualquiera va a generar un desbalance importante. Eso por otro lado. Y a veces cuando me preguntan, ay, pero no te dan miedo las arañas, no te daría miedo no te da miedo trabajar con ellas. A mí realmente me daría mucho miedo un planeta sin arañas y sin insectos, sin todos esos bichos que a veces la gente dice, ay, pero ¿para qué están? Y si están por algo. Claro. Sí, y ese equilibrio es necesario. Entonces, también importante no solamente estudiarlos y conocerlos para buscar formas sino de que nos apropiemos de eso todos como sociedades, de que son importantes, forman parte de nuestro patrimonio como cualquier otra especie que sea más atractiva, claro. más... mejor publicitada. Sí, mejor publicitada. Entonces es importante, muy importante conocerlo y también nuestra labor de contar a la sociedad qué es lo que hacemos y por qué importa. Muy bien. Y la pregunta ahí que se me ocurre es, no es de utilidad, decimos con nosotros, pero hay casos, por ejemplo, no me acuerdo en dónde, que utilizan, por ejemplo, algún tipo de veneno de arañas para hacer unos medicamentos y una cura. Sí. Se ha investigado y se sigue investigando, veneno de escorpiones en Cuba para tratamiento. En Cuba era, sí. Sí, tratamientos de pacientes oncológicos. A su vez, las toxinas de la viuda negra también se ha investigado para medicina tipo Viagra y demás. Y tienen, o sea, por ejemplo, las propiedades de la tela de araña aún se saben tan poquito. Es extremadamente resistente, tiene características que hacen que potencialmente puede ser utilizada para muy diversas funciones, de las cuales aún conocemos muy poquito. Y bueno, hablaste de escorpiones. Sí. ¿Cuál es la diferencia? O sea, los escorpiones son arácnidos. Son arácnidos, también son carnívoros, tienen veneno. También de las especies que tenemos en Uruguay hay muy pocas peligrosas, si bien todas tienen veneno. Y claro, te puede doler, pero te va a doler como cuando tenés un accidente con una abeja. Por supuesto. No más de eso. Tienen características súper interesantes de lo que es su comportamiento y demás. Aquí de los arácnidos tenemos arañas, escorpiones, tenemos los opiliones. Los opiliones sí no tienen veneno, a diferencia de los otros grupos, y hay muchas de las especies que son gregarias, que uno las encuentra debajo de troncos, en zonas húmedas, y se alimentan de materia en descomposición, sobre todo. A veces capturan pequeñas presas como termitas y eso. Y tenemos olífugos, que son otros arácnidos, que son muy raros. Yo, de hecho, nunca vi uno vivo en Uruguay, para que tengas idea, pero me consta... ¿Pero lo encontraste muertos? No, tampoco. Sí, no. Los que vemos en colección, sí, son animales ya fijados. Sí he visto en Argentina, y son hermosos. Y aquí en Uruguay hay reportes y existen animales en colección, pero no sabemos prácticamente nada. Decimos que es la específica de cómo se distingue, cómo decís este arácnido es un escorpión o una araña. O sea, el escorpión solo por la coda, se me ocurre. Sí, ahí está, exactamente. Sí, lo más fácil, y tiene las pinzas esas
modificadas cierto. anteriores con la que utilizan para capturar a las presas y también lo utilizan durante el acto reproductivo y a veces también para cuando se entierran, para cavar y demás. Y lo increíble es que estos animales están en todos lados y difícilmente los vemos, ¿no? Escorpiones hay en Montevideo, bueno, concretamente hay en algunas zonas que hay una especie que es introducida, pero después tenemos de las diversas especies de escorpiones o alacranes, como también se les llama, en todo el país. Y Muchas veces cuando uno va a acampar se te meten debajo de la carpa, por ejemplo en Rocha, en Santa Teresa, claro. es muy frecuente encontrar los escorpiones cuando uno levanta la carpa y están allí, se meten buscando lugares donde refugiarse. Y no son, y ellos, como dijiste, no hay especies que son potencialmente, ahí que te pueden hacer daño, pero que no. No, hay una especie que fue citada para Colonia, en Uruguay, que es Titius trivitatus, que esa sí es una especie potencialmente peligrosa, pero se cree de que los especímenes que se encontraron, que fue alrededor de, hace ya muchos años, en los alrededores de la Plaza de Toros en Colonia, se cree que habían llegado desde Argentina, donde la especie sí es muy abundante en todo el país. Pero ahora ya hace muchos años que ya no se encontraba más. Bueno, cambiando un segundísimo argumento, también existe un libro sobre el Darwin, sobre el viaje de Darwin acá en el Río de la Plata. No sé, si quieres contarnos al respecto, por qué fue importante su etapa acá. Bueno, eso a mí siempre, yo que trabajo en temas relacionados con evolución del comportamiento y demás, Darwin es uno de mis héroes desde la infancia, evidentemente, y nadie sabe, porque es un tema que no se trabaja en la escuela, la temática de evolución, es la realidad, o se trabaja muy poco o nada, y sobre todo uno vincula la imagen de este naturalista con las Islas Galápagos en Ecuador, que allí como que vio todo, y el conocer ya de grande de que él no solamente estuvo en lo que era nuestro país cuando se estaba recién originando, armando naciendo como país, sino de que observaciones que hizo en nuestras tierras fueron muy importantes para terminar elaborando esa teoría de la evolución por selección natural. Me pareció como que era algo que todo el mundo lo merecía saber. Y bueno, y eso es un poco lo que nos llevó a hacer este libro, que fue un trabajo en equipo con Silvia Soler, con Marcelo Casacuberta, con Santana y Renzo Baira, ilustradores, fotógrafos, un trabajo como que quisimos crear una obra que fuera como linda, es un libro tipo de tapa dura, grande, con tremendas ilustraciones. Más bien para un público de niños, ¿no? Es para todo público. Todo. Está pensado como esos libros que lo puede disfrutar una niña, un niño pequeño con su madre, con su padre, o lo puede disfrutar un adulto, porque es un libro lindo como de colección. Por suerte nos fue súper bien. Enseguida como que se agotó creo que al mes o al par de meses, los 1000 ejemplares, y ahora justamente se está trabajando sobre una nueva edición que de hecho fue seleccionado por ProLee, que es parte de ANEP, como para que llegue a todas las escuelas públicas del Uruguay, lo cual me parece que es una oportunidad súper linda y única de que se empiece a hablar de temáticas relacionadas con evolución a nivel escolar, pues son temáticas que no solamente tienen que ver con la biología, tienen que ver con la manera de ver el mundo. Por supuesto. Entonces, hagas lo que hagas, eso va a ser importante. Sí. Siempre pienso lo mismo, que para niñas y niños estar en contacto con científicos es mucho más que hacer experimentos, porque nosotros como científicos tenemos una forma de trabajar y eso que tiene mucho que ver con muchísimas otras cosas, con trabajar en equipo, la importancia de trabajar en equipo, trabajar en conjunto, apoyarnos entre nosotros. El hecho de que la ciencia no tiene fronteras, uno trabaja con gente que puede estar en lugares súper distantes. Nosotros particularmente que somos exploradores de la naturaleza, uno va a la naturaleza y ve un montón de cosas
y aprende todo el tiempo y es como que te da una apertura como observador, de que es muy interesante y sirve para inculcar también esa armonía con el entorno, que es importante, y después hagas lo que hagas. Te da un punto de mira también, Sí, sobre todo. exactamente. Yo de hecho, bueno, me gusta contarlo que no tengo una formación científica, pero de que empecé a leer, me acerqué a cuestiones, y fue justamente la teoría de la evolución, también el darwinismo, que me hizo un poco enamorar, porque de verdad te lo explican a la escuela como existe la evolución y los animales antes eran uno y después eran otro, y como que de un momento un animal le hace nacer un otro, que no. Y bueno, y el proceso es mucho más. Y además nosotros, o sea, no es solamente, nosotros lo que queremos mostrar es que no solamente para nosotros es importante que Darwin, que terminó siendo uno de los científicos más importantes de la historia de la ciencia, estuvo acá, sino que para él fue muy importante estar acá. ¿Y por qué fue muy importante? Contanos. Y porque observaciones que hizo en el campo le hicieron ver de que por qué había especies que se extinguían y otras que sin embargo persistían y otras que cambiaban. O sea, esa noción del cambio empiezan a surgir de muchas observaciones que le vio, por ejemplo, estando en barrancos y que veía, ¿por qué si yo veo alguna de estas almejas, por ejemplo, que veo acá en el perfil del barranco, algunas las puedo encontrar en la orilla y otras ya no están o son diferentes? Como que también observaciones que hizo con respecto a los ñandúes, que él veía que los de acá eran más altos, más erguidos y más grises, y sin embargo después cuando va a Chile, los de la Patagonia son de patas más cortas, más amarronados, y que empieza a ver de que estaban como también como adaptados al entorno. Son todo un montón de cosas que entran después a rebotar en su cabeza y que lo llevan a eso. Y están escritas, no son inventos algunos, están ahí en su... Sí, a mí se me ocurre, yo siempre me acuerdo, de hecho si vas al Cabo Polonio está la tarja, y un cartel que dice que ahí se puede encontrar el sapito de Darwin. Exactamente. El sapito de Darwin fue una especie que descubrió él. Fue una especie que él... Describió. De hecho, en realidad tenía un nombre, el nombre ese como un sapito de Darwin se le dio mucho tiempo después. Ya estaba descrita la especie, pero él lo encontró caminando a pleno día en los arenales y le llamó mucho la atención porque los anfibios en general son más nocturnos y están más en zonas cercanas al agua. Entonces decía, ¿por qué este sapo a pleno día? Y además el nombre Diabolicus era de ese sapito porque tenía manchas rojas, negro con rojo y unas manchitas amarillas. Y de hecho él se asusta y lo pone en el agua porque dice, no, se debe haber... Y en realidad son sapos que salen a recorrer en las zonas de arenales, es así, son diurnos y más que saltar son muy caminadores. Pero Darwin, por ejemplo, vio un montón de cosas por primera vez aquí en nuestra tierra. Y es interesante eso, compartirlo, porque es patrimonio de todos, ¿no? También. Sí, aparte justamente es eso que decía, como que siempre se piensa Galápagos. Sí. Y bueno, es interesante saber que acá también fue una elaboración que duró todo un viaje de varios años, como que no fue en un lugar que... No, y ni que hablar de que encontró un montón de fósiles de megafauna que los iba enviando al museo de allá. Y de ahí hablaremos con Richard Fariña. Ahí está. Y bueno, y me parece que traer esa historia al día de hoy, en estas épocas de cambio y todo eso, es importante. Y es importante también esa invitación a salir a explorar la naturaleza. Estoy convencida que genera un estado de armonía y de salud el hecho de estar en contacto con el aire libre, con las plantas, con los animales, que bueno, que nos puede salvar a todos. Y más, o sea, saliendo de esta pandemia terrible, me parece que si hay algo que aprendimos es de que hay que volver a la naturaleza y a buscar ese vínculo más de hecho, había en el libro, no sé si leíste el libro Sapiens de Harari, que es un libro que habla del ser humano, y ahí en un momento describe como el pasaje de la agricultura, de hecho, cortó con millones de años, igualmente, decenas de miles de años de evolución, en los cuales, por ejemplo,
no estábamos hechos para estar doblados en la agricultura y después la vida en la ciudad como que nos genera, por ejemplo, toda la cuestión de ansiedad, de depresión, como un mono deprimido en su ambiente natural es muy difícil verlo. Sí, En las ciudades, no digo la normalidad, pero siempre más. Y sí. Por eso en eso nosotros somos afortunados en tener esa necesidad laboral hasta de salir, Claro. Abrirte al exterior, lo cual no solamente te lleva a conocer lugares maravillosos, sino culturas muy diversas, diferentes, y trabajar en conjunto con gente muy distinta. Y bueno, y aparte que en Uruguay estudiaste también Sí. lasaña de otras comunidades. Bueno, sí. Otra cosa buena que tienen las arañas y la ciencia es que, claro, con ese tema de que no hay fronteras, sí, cualquier pregunta que se te ocurra relacionada con esto, la vas a tener que estudiar a un nivel más regional, internacional. Claro. Concretamente, estamos trabajando en un proyecto con unas arañas de la costa que encontramos en Uruguay, que tienen comportamientos que no son esperados para los descriptos normalmente en arañas, porque en arañas en general siempre se habla machos más pequeños que las hembras que canibalizan machos que compiten por las hembras, que inician el cortejo, y acá encontramos todo diferente en 2 especies de arañas. Son las hembras las que salen a buscar pareja, que inician el cortejo, y el macho, el cortejo y el apareamiento ocurre en la cueva del macho, y el macho le deja su propia cueva a la hembra luego del apareamiento. Y bueno, y estos comportamientos que resultaron tan llamativos y tan especiales, queremos tratar de entender por qué ocurren en las especies de las costas uruguayas y no en otros lugares, o si es realmente también de que hay muchas otras especies que presentan esas características y no se conocen, y es como otro paradigma que debe caer. Y bueno, entonces eso nos llevó a un proyecto que fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y National Geographic, que nos llevó a diversas partes de Latinoamérica, exactamente, a estudiar especies de la misma subfamilia, que se llama Leucocine, y ver especies que habitan en otros ambientes costeros y no costeros si presentan esos mismos comportamientos o presentan otros comportamientos. Y en esas estamos. Y aparenta que sí hay algo de que las especies que están en zonas de costas oceánicas, que son ambientes que viste que se consideran como bastante extremos. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios de temperatura entre el día y la noche, a veces están sometidos a inundaciones por las tormentas y demás, o subida de la marea, hay mucho viento, vientos fuertes, a veces son ambientes como considerados bastante duros lo que se... Y mismo la arena, imagino que se mueva con el viento y por una... Sí, imagínate que habitan en cuevas que tienen que tapizar con seda, en la arena, y tenerlas estables no solamente para refugiarse, estables porque es el lugar en el cual se van a parear y después la hembra va a criar ahí, o sea, va a poner la bolsa de huevos y va a criar ahí a las crías, y salen con las crías arriba cuando es el momento de dispersarse. Entonces es una cueva que es muy importante, y entonces creemos de que aparenta de que sí hay algo de que animales que viven en esos lugares tan extremos podría eso conducir estos cambios en los comportamientos, que es lo que lo estamos viendo ahora. Eso sí es en este preciso. Y sí, trabajo mucho sobre todo con un grupo de Costa Rica. La verdad es que las arañas siempre te llevan a lugares hermosos, gente espectacular. Sí, viajas mucho y me ha tocado trabajar en diversos lugares. Un lugar al cual voy frecuentemente, y bueno, y este año en breve voy a estar yendo, es a Costa Rica, que trabajo con las arañas de tela de allá, las cuales las hembras evalúan al macho durante el apareamiento y de acuerdo con la performance del macho deciden si taparse o no la genitalia. Elaboran como un tapón genital. No es que el macho la tape. El macho, hay en algunas especies que es el macho el que produce este tapón, pero en estas que yo estoy estudiando
Si la hembra no agrega una sustancia, el tapón no se forma, o sea, es Un ella tapón para impedir de que sea de que otros inseminada por machos... otros Ahí machos. va. Es como, bueno, son animales espectaculares, muy pequeñitas, son arañas de tela que son muy abundantes en las selvas tropicales. Y bueno, dijiste recién como que estos estudios que están haciendo un poco rompieron unos paradigmas que tenían. Y bueno, justamente una pregunta también que me gustaría hacer a todos los invitados del podcast es hacer alguna premisa. En la ciencia el punto de partida es poner en discusión Sí. los puntos de partida, Sí, justamente, y totalmente. intentar reconfutar y poner bajo experimentación y de las evidencias. Me gustaría saber si hay algo, alguna cuestión que quizás de la cual quizás vos estabas convencida y que después las evidencias y los estudios te llegaron a decir, no había entendido nada de todo Te eso. voy a decir, eso me pasa todo el tiempo. La gran mayoría de las veces te ocurre eso, que uno se plantea un montón de preguntas e hipótesis y después te das cuenta que en realidad no sabes absolutamente nada. Y eso es lo divertido y lo motivante de la ciencia, que es muy real, no sabemos absolutamente nada. Contestás una mínima cosa con determinado diseño que pusiste a prueba, súper elaborado, que estuviste años trabajando, y te genera más preguntas que respuestas. Yeah. Pero es un gran trabajo, nuestra humildad de aceptarlo, es así. Sí, Es la verdad transitoria. Cada pequeña cosa que conté es la verdad hasta que otro no venga y demuestre que no es así. De hecho, no quiero usar grandes palabras, pero es lo que yo veo un poco de la razón por la cual decimos me gusta la manera de la ciencia de contestar a las preguntas, es que supo ponerse en discusión varias veces, sobre todo pienso en el campo de la evolución también, por supuesto, antes en Lamarck, como varias... pero también pienso en el campo de la física, todo lo que trajo Einstein, todo lo que es como que lo bueno de la ciencia para mí justamente es esto, como que quién sabe cuál será la ciencia entre 200 no años lo sabemos. y que... Ojalá que exista, porque para eso tiene que haber buenas políticas de Estado. Pero sí tiene que existir. La ciencia es revolución, es cambio. Sí. Es cambio permanente. Entonces, y es eso. Cada estudio lleva mucho tiempo, muchos recursos, y eso a veces es difícil de que lo entienda la sociedad en general, de que para contestar una pequeña pregunta te lleva mucho tiempo y precisas de mucho apoyo. Ahora durante la pandemia lo vimos mucho, ¿no? Que uno se esperaba que los científicos ya supieran todos, y como los científicos quizás decían, bueno, nos habíamos equivocado sobre eso, y entonces parecía que estaban improvisando, cuando en una situación así hay que, desgraciadamente, hay que probar. Y por eso es tan importante apoyar la ciencia básica desde el vamos. No sabes para qué ni cuándo la vas a precisar, sí. Porque es sobre la que se sustenta todo lo otro. Bueno, de hecho sí, el canal se llama La Secta Sagánica, de manera chistosa, decimos, dedicado a Carl Sagan, Sí. que en un libro suyo, que es El mundo y sus demonios, decía justamente que hemos construido una sociedad enteramente basada en la tecnología, en la ciencia, él decía hasta el derecho del voto, porque ya todo. eso... Sí. Y bueno, y estamos metiendo la base para que la gente no entienda nada de ciencia y de tecnología, y esa es la manera de ir en contra del desastre. Sí. Y lo decía en los años 90. Sí, por eso, pero... Tenía razón. Y es una de las razones por las cuales estamos acá. Buenísimo. Bueno, te hago una última pregunta. Me gustaría saber justamente, bueno, ya contestaste en parte, pero ¿qué dirías a un joven que tiene ese interés en estudiar, o hasta quizás un niño que simplemente le gustan los animales para estimularlo? Yo lo que siento, y también por mi historia propia, es de que si en países pequeños como el nuestro, a cualquier profesión que uno elija no va a ser fácil dedicarse plenamente, y requiere de mucho esfuerzo y trabajo y paciencia, pero que se puede. Yo provengo de una familia que también, bueno, tuve que hacer toda la carrera trabajando en otras cosas, algunas que me gustaban y otras que no, como le pasará a tantos de los que pueden escuchar esto, y que lo importante es eso, seguir lo que te gusta, porque cuando uno sigue su vocación, lo haces bien, y entonces
el hacerlo bien te va a llevar a poder conseguir tarde o temprano un puesto que te permita sustentarte con eso. Como dice la frase afuera también, con una ciencia grande en el país pequeño. Exactamente. Muy linda frase. Sí, hermosa, de Clemente Estable, el fundador de la institución. Es persistencia, es lucha, paciencia y trabajo, es eso. Y eso es aplicable para cualquier cosa que uno quiera hacer. Y a su vez, en el caso de las primeras generaciones, que nosotros trabajamos mucho en inspirarlos, motivarnos, bueno, ahora estamos con este proyecto Belleza Inesperada, justamente llevando el trabajo de mujeres exploradoras uruguayas y de diversas partes del mundo a las escuelas rurales de nuestro país. Porque ver a la persona que sea súper apasionada por lo que hace bien para encontrar tu vocación. Claro. Eso es súper importante. Totalmente. Y bueno, se puede y es trabajar y no hay condiciones que te vayan a poder detener de eso si tenés ese deseo ahí. Animarse. Muy bien. Muchas gracias. Gracias da un a ti. placer. Vamos a tener otras ocasiones quizás. A las órdenes. Nada, esta era la secta sagánica, capítulo 1.